Mi nombre es Angelina Maya y mi compañero. Mi nombre es Luis Ángel Piñeiro. Estudiantes del primer semestre de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, Escuela de Comunicación Social, Cátedra Introducción al Periodismo, a cargo de la profesora Lisbeth Rosellón. Y hoy les presentaremos la foto icónica Apolo 11, la primera huella o el primer paso. Según la fuente Eisenhower Presidential Library Go, el 1 de octubre de 1958, el presidente de Estados Unidos, Eisenhower, fundó la Administración Aeronáutica Espacial, la NASA, para desarrollar un programa espacial orientado hacia la investigación científica. El programa Apolo. Según las fuentes Google Earth y Alculturation, el programa Apolo fue un programa espacial tripulado y desarrollado por Estados Unidos en la década de 1960 en el marco de la carrera espacial con la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El proyecto comenzó en julio de 1960 cuando la Agencia Espacial Estadounidense NASA anunció el programa que tenía como objetivo el sobrevuelo de nuestro satélite para localizar una zona apropiada con vista a un eventual alunizaje de astronautas, que cumpliría así el viejo sueño de viajar a la Luna por parte del ser humano. La fotografía más icónica y reconocida que documenta el primer paso del ser humano en la Luna es conocida comúnmente como el primer paso o Apolo 11, la primera huella, y técnicamente está catalogada por la NASA bajo la referencia de AS-11-40-5875. Fuente: National Air and Space Museum, una de las imágenes más reproducidas de la NASA. Esta fotografía es de un astronauta del Apolo 11 en la Luna. Muestra a Buzz Aldrin parado justo enfrente de la bandera de los Estados Unidos. Esta fotografía fue tomada por su compañero Neil Armstrong. La imagen de Aldrin como hombre lunar se convirtió en uno de los símbolos icónicos del logro estadounidense y fue reproducido a nivel mundial y plasmado en libros, películas, televisión y artículos de la cultura popular. Fuente: web de la Universidad Andrés Bello, publicado el 22 de abril del 2022. El 16 de junio de 1969, la raza humana logró llegar a la Luna, montados en el Apolo 11. Los tres astronautas, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, fueron los primeros en conseguir pisar la superficie lunar, reconocer la zona y tomar imágenes que han quedado para la posteridad. Neil Armstrong tenía una cámara Hasselblad con un lente de 70 mm. Esto explica por qué la mayor parte de las fotos tomadas en la misión aparece Buzz Aldrin posando sobre la superficie lunar. Fuente: CNN en español. Esta fotografía fue tomada en la superficie lunar el 20 de julio de 1969, después de 76 horas de viaje tras el alunizaje exitoso, después del despegue del 16 de julio durante la misión Apolo 11. Dificultades para tomar la fotografía. Fuente: web de la Universidad Andrés Bello. Tomar fotografías en la superficie lunar no es tan fácil como parece. Una de las grandes dificultades técnicas era obtener imágenes de precisión, imágenes nítidas de lo desconocido en condiciones de extrema oscuridad. Para esto había que añadir a los cambios de temperatura extrema, ausencia de gravedad o algo tan aparentemente sencillo como accionar el disparador de la cámara, que se convirtió en todo un reto a superar. Tanto las cámaras como los dispensadores tuvieron que adaptarse en tamaño y usabilidad a los guantes enormes que usaban los astronautas en sus trajes.
Tomar fotografías en la Luna durante la misión Apolo 11 fue un desafío técnico extremo. Lejos de ser una tarea sencilla, los astronautas tuvieron que superar condiciones ambientales hostiles y limitaciones técnicas del equipo de la época para lograr 1.409 imágenes capturadas. Fuente: St. Louis Art Museum. Neil Armstrong era el comandante de la cápsula espacial y aunque no tenía formación como fotógrafo, se le encomendó la tarea de documentar el alunizaje. Se le proporcionaron varias cámaras diseñadas especialmente por la fabricación sueca de cámaras de alta gama Hasselblad. Las cámaras debían llevarse colgadas del cuello del astronauta y contaban con un mecanismo motorizado que preparaba la película y el obturador al activarse. Al parecer, Armstrong practicó en su casa antes de viajar al espacio y rápidamente dominó su uso. Quedó tan inspirado por el mágico paisaje lunar que junto con Buzz Aldrin tomó varios cientos de negativos durante la misión. La brillante luz rasante del sol producía sombras impactantes y la extraordinaria nitidez de la óptica de la cámara capturaban cada detalle. ¿Quién fue Neil Armstrong? Fuente: la NASA. Neil Armstrong fue uno de los 3 primeros seres humanos en caminar sobre la superficie lunar y participó en 2 misiones espaciales, la primera, Gemini 8, y la segunda, Apolo 11, que alunizó en 1969. Armstrong también fue un ingeniero, piloto y profesor universitario. Neil Armstrong nació en Ohio el 5 de agosto de 1930. Tenía un hermano y una hermana. Su familia se mudó varias veces durante su infancia. Se estableció en Wapakoneta, Ohio, cuando él tenía 13 años. Armstrong voló por primera vez en un avión a los 6 años. Ese vuelo lo hizo amar los aviones. Fue Eagle Scout en los Boy Scouts de América. Armstrong asistió a la escuela secundaria en Wapakoneta. Armstrong estudió en la Universidad de Purdue durante sus estudios universitarios. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Fue piloto naval durante la Guerra de Corea. Posteriormente, regresó y completó su licenciatura en Ingeniería Aeronáutica. Más tarde, obtuvo su maestría en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad del Sur de California. Tras graduarse de la universidad en 1955, Neil Armstrong empezó a trabajar para el Comité Asesor Nacional de Aeronáutica, NACA. El NACA era una agencia gubernamental dedicada a la investigación de aviones. El Congreso creó la NASA en 1958 y la NACA pasó a formar parte de esta nueva agencia. Armstrong pilotó varios aviones para la agencia. También colaboró con el diseño de aeronaves y uno de los aviones que pilotó fue el avión cohete X-15. Este avión estableció récords de velocidad y altitud. Algunos de esos récords aún se mantienen vigentes más de 40 años después. Neil Armstrong fue seleccionado como astronauta en 1962. Formó parte del segundo grupo de astronautas elegidos. Tras completar su entrenamiento inicial, fue elegido comandante de la misión Gemini 8 en 1966. La tripulación, compuesta por Armstrong y David Scott, fue la primera en acoplar 2 naves espaciales en el espacio. La Gemini se acopló a la nave Agena. La Agena, que no llevaba tripulación, fue lanzada para que la Gemini pudiera practicar el acoplamiento. Tras el acoplamiento, la Gemini sufrió un problema con uno de sus propulsores. La cápsula comenzó a girar y la misión finalizó antes de tiempo. Armstrong y Scott lograron pilotar la Gemini de regreso a la Tierra de forma segura. El segundo vuelo de Armstrong fue como comandante del Apolo 11 en 1969. Los otros miembros de la tripulación fueron Buzz Aldrin y Michael Collins. Armstrong y Aldrin aterrizaron en la Luna a bordo del módulo lunar Eagle. Fueron los primeros en pisar la superficie. Collins permaneció en la órbita alrededor de la Luna en la cápsula Apolo. Tras el alunizaje, Armstrong y Aldrin caminaron sobre la Luna. Armstrong dio el primer
paso y dijo: este es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Armstrong y Aldrin pasaron más de 2 horas y media trabajando fuera de su nave espacial en la Luna. Estudiaron la superficie y recolectaron muestras de rocas. Los 2 astronautas estuvieron en la Luna 21 horas y media. Estudiaron la superficie y recolectaron muestras de rocas. Los 2 astronautas estuvieron en la Luna 21 horas y media, incluyendo el tiempo dentro del módulo lunar. Tras el despegue, se acoplaron a la cápsula Apolo, que aún orbitaba la Luna. Posteriormente, los 3 astronautas regresaron a la Tierra en la cápsula Apolo. Después del regreso exitoso a la Tierra, Neil Armstrong se retiró de la NASA un año después del Apolo 11. Armstrong fue profesor de la Universidad de Cincinnati desde 1971 a 1979, donde impartió clases e investigó. Posteriormente, Armstrong se dedicó a diversos grupos que estudiaban el espacio y la aeronáutica. Neil Armstrong falleció el 25 de agosto del 2012, con 82 años. La importancia de esta fotografía. La fotografía del primer hombre en la Luna representa mucho más que un éxito. Se certificó para nosotros como humanidad. Fue el momento en que nuestra visión del mundo cambió por completo. Al ver esa imagen dejamos de sentirnos en el centro del universo para entendernos como parte de algo inmenso, lo que generó un sentimiento de unión y asombro que superó cualquier frontera. Es el recordatorio visual de lo que los límites que recibimos son superables y nuestra capacidad de explorar y creer tienen techos culturales. Esa foto se convirtió en el símbolo máximo de la audacia, marcando un antes y un después en nuestra identidad colectiva y en la forma que se soñamos con el futuro. Medios donde se publicó la foto por primera vez. Fuentes nacionales: Geographic España. Las fotos del hombre en la Luna. Misión Apolo, 11 de julio de 1969. Fueron publicadas por primera vez en la NASA, que distribuyó las imágenes capturas por los astronautas a las principales agencias de las noticias y medios de comunicación del mundo, convirtiéndolas en íconos globales inmediatos de la exploración espacial. Como la sociedad, a veces necesitamos ver, creer, y esta captura le dio a la humanidad la certeza de que nuestros límites son en realidad punto de partida. Lo valioso de esta fotografía es cómo logró acortar distancia entre lo que imaginamos y lo que podemos alcanzar antes de estas imágenes. La Luna era un concepto lejano, misterioso. Después de ella se convirtió en parte de nuestra realidad compartida, recordándonos que el ingenio humano no tiene frontera cuando se propone un objetivo común. En definitiva, esta fotografía es el testimonio final de lo que sucede cuando la perseverancia se mantiene firme a través de las generaciones. Representa la culminación de siglos de la humanidad, mirando hacia el cielo y soñando con lo que parecía inalcanzable. Es la prueba de que un sueño, por más lejano que sea, puede materializarse si existe una voluntad colectiva que no se rinde ante el tiempo. Al ver esa imagen, entiendo que la verdadera mano no está en una técnica, sino en esa fuerza interna que nos impulsa a insistir, a estudiar y trabajar por décadas. Finalmente, lo que una vez fue solo una fantasía se convierte en una huella real en la historia.